tardes, mi nombre es Walter Arevalo, profesor de carrera de Derecho Internacional en la Universidad del Rosario, y para mí es un gusto contribuir con este video para la colección del videoblog de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Quisiera en esta oportunidad abordar muy brevemente un tema que corresponde a una serie de aniversarios o celebraciones del derecho internacional, siendo estos los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se cumplen este año, y los 70 años de la Corte Internacional de Justicia, que se cumplieron hace año y medio. Quisiera justamente correlacionar los dos temas y hacer una brevísima presentación sobre un tema que no es muy explorado y sobre una relación que no es muy evidente, y es la relación entre la Corte Internacional de Justicia y los derechos humanos en el contexto de pues lo que fue y lo que es la Carta Magna de los Derechos Humanos, la Declaración Universal. En primer lugar, para abordar este tema, pues quisiera decir que por supuesto es una relación que no es evidente o que no es inmediata, por la misma naturaleza de la Corte Internacional de Justicia, su historia y su antecedente como Corte Permanente de Justicia Internacional. Esta jurisdicción, este escenario, en tanto es un escenario clásico, si se quiere, conservador en materia de fuentes y sujetos del derecho internacional, se reconoce como el máximo tribunal entre estados, y a lo largo de su historia pues siempre ha resuelto circunstancias y controversias de los tipos más clásicos en materia de estados: responsabilidad internacional, delimitaciones entre circunstancias tanto territoriales como marítimas, casos de protección diplomática o casos de justamente inmunidades. Entonces no se identifica rápidamente como un tribunal de derechos humanos, y por supuesto es un tribunal donde el individuo no tiene jus standi. Ante esa circunstancia pues siempre ha sido criticado, si se quiere, el valor o la importancia o la aplicabilidad de los derechos humanos ante este tribunal. En ese contexto, además, hay que decir que, por supuesto, tanto la Corte Permanente de Justicia Internacional como la Corte Internacional de Justicia nacieron en contextos donde los instrumentos modernos de derechos humanos no existían. Para el momento de la creación de la Corte Permanente no existía la Declaración Universal, no existían los pactos y los convenios universales, y mucho menos los sistemas regionales de derechos humanos que van a ser creados casi que 70 años después, 60 años después. Entonces, pues justamente es un reto tratar de hacer esta relación, pero podríamos empezar por los elementos o los tipos de normas en donde había algo de derechos humanos, y estas cortes originarias, la Corte Permanente y la actual Corte Internacional de Justicia, pudieron acercarse. En primer lugar, estos fueron los convenios de la OIT, que suscitaron una serie de opiniones consultivas ante estos órganos y que incluso fueron parte de algunos litigios presentados por Naciones Unidas. En segundo lugar, un principio que ya exploraremos de una manera mucho más detallada, el principio de protección diplomática, generó debates en materia de derechos humanos en estas cortes, así el debate inicial o el debate, si se quiere, formal, fuera la responsabilidad o no entre estados. Y finalmente, pues un instrumento originario de derechos humanos que, a diferencia de las cartas que generan derechos y deberes para las personas, pues no siempre se entiende como un instrumento directo de derechos humanos, pero es la originaria Convención para la Prevención del Genocidio, que también ha tenido litigios ante la Corte Internacional de Justicia. Con ese brevísimo antecedente, quisiera entonces proponer varios tipos de relaciones entre la Corte Internacional de Justicia o su antecesora, la Corte Permanente Internacional de Justicia, y los derechos humanos. El primer tipo de relaciones son casos donde se hayan creado principios fundadores o fundacionales en materia de protección de derechos humanos. Estos casos, para pasar por ellos rápidamente, son el caso de la fábrica de Chorzów, el caso de los intereses en Alta Silesia y el caso Magro Matis. ¿Por qué estos tres casos? Porque generan tres elementos fundacionales que van a ser importantes para los modernos tribunales regionales de derechos humanos. El primero de ellos, el caso Magro Matis, cuando la Corte Permanente de Justicia Internacional reconoce que es un interés esencial del Estado la protección diplomática de sus individuos. Es la primera vez que una Corte Internacional declara que un Estado tiene el interés, pero también puede tener tanto el derecho como después evolucionará al deber de proteger a sus ciudadanos internacionalmente, así en principio esté protegiendo fuentes que son vinculantes para el Estado. En segundo lugar, el caso de los intereses en Alta Silesia, porque establece el principio de que los estados responden por los actos de sus agentes e incluso por los daños que generan sus normas internacionales, un elemento esencial para que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda justamente atribuir responsabilidad a los estados por los actos de sus agentes
50, 60 años después de este gran precedente. Y por supuesto el caso de la fábrica de Chorzów, que con el establecimiento del principio de la restitutio in integrum, compuesta por la indemnización, la restitución y la satisfacción como criterios de reparación, pues creó, si se quiere, la joya de la corona en materia de daño en derecho internacional, un principio que ha sido reproducido por todos los tribunales de derechos humanos para proteger a las personas. Esa sería la primera categoría, principios fundantes antiguos que después son heredados por tribunales de derechos humanos. Una segunda categoría de relaciones se enmarca en sentencias mucho más modernas de la Corte Internacional de Justicia, en donde por los instrumentos vinculantes que se debaten en los casos, la Corte entra a abordar materias relativas a derechos humanos, así no esté abordando directamente la violación, protección y reparación a un individuo. El caso, si se quiere, más genitor es de 1966, el caso del África suroccidental, Etiopía, Liberia, Suráfrica, en donde la Corte está analizando un problema de colonialidad, un problema de colonialismo, pero en uno de sus apartados dice que una fuerza colonial no puede trasplantar sobre el territorio colonizado, sobre el territorio bajo ocupación, un régimen violatorio de derechos humanos como es el apartheid. Un principio que genera, si se quiere, un elemento importante en la teoría de los derechos humanos en materia de fuerzas de ocupación. Un segundo caso importante es la opinión consultiva del muro construido por Israel, en una opinión consultiva del año 2004, que es importante porque a pesar de que la Corte esté estudiando materias de territorialidad, estatalidad, reconocimientos de estados, hace un análisis de la circunstancia a través del derecho internacional humanitario y le da una aplicabilidad global como costumbre, fundamental para los derechos humanos. También el caso Diallo entre Guinea y el Congo, porque la Corte, para justamente poder analizar las circunstancias del caso, utiliza tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de los Desca. Igualmente es importante el caso Bélgica contra Senegal, el caso de la extradición del dictador Hissène Habré, porque la Corte pues justamente utiliza la Convención de la Tortura y las obligaciones en ella y las obligaciones de extraditar para hablar de la protección de los derechos humanos. Una tercera categoría, también es importante de estudiar, es aquella en donde, hay que aceptarlo, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, por ser tan estatocéntricas, por ser tan desligadas de los debates de las comunidades locales, puede generar afectaciones de los derechos humanos. Usualmente en estos casos el debate o la materia es delimitación, la Corte aplica muy formalmente, muy estrictamente unos criterios de delimitación que hay que aceptarlo, después terminan olvidando, dejando atrás o dejando en un segundísimo plano los intereses de los individuos, de las comunidades locales, de las comunidades indígenas. Entonces sí, casos como pues justamente el del acceso de Bolivia a la salida al mar o el caso de Nicaragua contra Colombia, a pesar de estar bien resueltos desde las fuentes tradicionales del derecho internacional público, desde las fuentes aplicables entre estados, la Convención del Mar o las costumbres en materia de derecho del mar y de limitación, pues termina generando resonancia porque olvida un poco a las comunidades locales. Eso también es importante frente al formalismo en casos como el caso Avena o el caso entre Croacia y Serbia sobre la Convención del Genocidio, porque la Corte, al ser supremamente estricta en la aplicación de las fuentes, no desarrolla elementos que podrían ser benéficos para la protección de los derechos humanos, como fue el famoso también caso de actividades paramilitares y el criterio del control total, que pues en alguna medida evitó un avance en derecho internacional en el reconocimiento de cómo un Estado puede controlar a grupos al margen de la ley que terminan afectando derechos humanos. Finalmente, para terminar, quisiera también decir que la actividad de la Corte Internacional de Justicia puede tener el efecto de caja de resonancia o de speaker o de difusor de reivindicaciones en derechos humanos o de reivindicaciones de comunidades, así los estados que los presentan no ganen el caso. La reciente demanda de Palestina en materia de la ubicación de la embajada norteamericana en Israel o el caso de las Islas Marshalls por materia de desarme nuclear y protección ambiental, son casos que en alguna medida desde el punto de vista formal, desde el punto de vista objetivo en cuanto a la competencia, están destinadas a fracasar, pero les sirven a estas comunidades, a estos estados, para hacer agenda setting, para presentar sus reivindicaciones ante el sistema internacional. Este ha sido pues entonces un resumen de algunas relaciones entre la Corte y los derechos humanos. Muchas gracias.